Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a la segunda parte del tema de ayer. Y lo primero es ver con respecto al concepto que me habías comentado el día de ayer, ¿no? Que era el de curva epidémica. La curva epidémica es otra forma de presentar los casos. En el corredor endémico tenía una forma totalmente distinta. Y en el caso de la curva epidémica, si te das cuenta, tiene una forma simétrica. Por un lado, los casos se van a acumular en cierto número de semanas o días. Por lo tanto, va a tener estas partes. Una curva ascendente, que en este caso se puede ver como una cantidad de casos que va subiendo. Luego llega al punto máximo meseta y finalmente la curva descendente. Por lo tanto, si nos preguntan en el examen, ¿cuántas curvas tiene una curva epidémica? Tiene dos curvas, la curva ascendente y la curva descendente. El punto máximo meseta viene a ser el número más alto de pasos que se han registrado. Y si en el examen nos preguntaran cuántas curvas tiene el corredor endémico, tiene tres. El límite inferior, el segundo que es el nivel endémico y el tercero que es el límite superior o umbral epidémico. Entonces, ¿qué tipo de gráfico sería? En base a los que hemos estado viendo en el curso, ¿no? A ver, yo voy a colocar algunas opciones. Gráfico lineal, gráfico de barras, histograma, gráfico, eh, a ver, de esos tres, ¿cuáles consideras que sería este gráfico? No, ¿Podría ser histograma? muy bien, exactamente. Un histograma. ¿Por qué es un histograma? Porque es una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa se utiliza el histograma. Un, digamos, una situación común es confundirlo con el gráfico de barras, porque pues estas son barras, efectivamente, ¿no? Pero el gráfico de barras se emplea para variables cualitativas. Esta es una variable cuantitativa, discreta, porque las semanas epidemiológicas solo pueden ser números enteros, ¿no? No hay semana epidemiológica 20.5. Entonces, histograma. Todos se presentan de manera agrupada. Y ahora vamos a enlazar los conceptos, porque todo lo que nos podrían preguntar está en relación a esto. Curva epidémica, que hemos visto ahora, corredor endémico y curva endémica. Entonces, la A dice, suele ser representado por tres curvas. ¿Cuál sería? Corredor endémico, creo. Exacto, corredor endémico. Y asimismo, el corredor endémico captura la tendencia estacional de una enfermedad sujeta a vigilancia. ¿Por qué tendencia estacional? Porque estamos viendo de manera estática cómo se han presentado los casos en un determinado periodo de tiempo. Entonces, ojo con esto, porque si en el examen dijese, ¿no? ¿Verdadero o falso sobre la curva epidémica? Dice, ¿verdadero o falso? Factura la tendencia estacional, eso no es cierto. La curva epidémica me registra la cantidad máxima de casos, el punto de ascenso, descenso, no analiza un periodo grande de tiempo. El corredor endémico se hace eso, ¿no? El corredor endémico lo que hace es agrupar datos de 10, de 15 años para construir una gráfica que me permita ver cuántos casos, a partir de cuántos casos yo considero epidemia, a partir de cuántos casos yo considero esto.
¿Cuál de Entonces, estos? Sí, disculpa. Ajá, entonces, la curva epidémica, ¿qué es lo que capturaría en sí? Si no es la tendencia estacional, ¿no? no, sería la frecuencia de máxima de casos que se registra en un periodo de tiempo determinado. En estos casos, la curva epidémica suele ser, por ejemplo, de un año específicamente, no de varios años. Para graficar de varios años, ahí empleamos el corredor. La curva es en un determinado periodo, que puede ser un año, ¿no? Un año tiene 51 semanas epidemiológicas. Ok, gracias. Gracias. ¿Cuál sería el nivel endémico? La curva endémica. Exacto. Y suele ser representado por dos curvas, es la curva epidémica. Entonces, la curva epidémica y la curva endémica son distintas. La curva endémica era el cuartil 2 del corredor endémico, es decir, la curva endémica está dentro del corredor. Muy bien, ahora vamos a ver algunos conceptos más que a veces se podrían preguntar, ¿no? Bien, entonces, el primero es endemia. Endemia es lo que caracteriza, digamos, a una determinada región en cuanto a una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos ese departamento es endémico en casos de malaria o en casos de dengue, significa que siempre va a tener casos de esa enfermedad. No es una epidemia porque ese número de casos, pues anualmente pueden ser 20, 30, pero están dentro de lo esperado, porque esa zona es endémica, por las características del lugar, que en este caso es una zona, hablando del caso de malaria, es una zona tropical, eh, en la que pues hay proliferación de vectores y también teniendo en cuenta las características socioeconómicas, entonces hace más propenso a la transmisión. Por lo tanto, la endemia es eso justamente, la ocurrencia constante de una enfermedad o la alta prevalencia. No es epidemia. Es decir, en Iquitos siempre se van a registrar casos de dengue. Sin embargo, no es una epidemia, es una endemia solamente, porque ese lugar es típico que lo presenta. Luego tenemos el concepto de epidemia y el concepto de brote. El concepto de epidemia se entiende mejor con el corredor endémico, porque había una cantidad de casos a partir de la cual esa enfermedad ya empezaba a descontrolarse, por decirlo así. Y ya no había control, ya no estaba en la zona de seguridad o en la zona de éxito. Y el brote lo vamos a ver en un momento. El brote, el conjunto de brotes origina una epidemia, de manera práctica. Entonces puede haber un brote en un colegio, puede haber un brote en una universidad, puede haber un brote en, en una comunidad. Entonces, a medida que se junten más brotes, entonces va a ocurrir una epidemia. No hay una cantidad, ¿no? No es que a partir de 3 brotes va a haber epidemia, no es así, sino se dice el conjunto de brotes origina una epidemia. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo notificamos los brotes? Los brotes se caracterizan según tiempo y lugar. El lugar, Junín, la provincia Huancayo, distrito del Tambo. Institución educativa. ¿Cuántos casos se registraron y cuándo se notificó? Entonces acá hay varios ejemplos, ¿no? Todos son instituciones educativas. Ahora vamos a ver el concepto de pandemia, que en realidad es algo que no necesita tanta explicación con lo que ha sucedido con la enfermedad del COVID. Es cuando la enfermedad pues ya traspasa fronteras, ¿no? En algunos textos dicen que pandemia es cuando afecta a más de un país, ¿no?
pero esto en realidad es variable, ¿no? Y de hecho no hay una definición como tal. Entonces vamos a pasar ahora a holoendemia y a hiperendemia. Holoendemia es un concepto que significa que van a haber dos grupos afectados, los adultos y los niños, pero de diferente proporción. Los niños son los que se afectan más, porque como van a estar con las defensas todavía en formación, entonces van a tener una enfermedad. Pero a medida que se inmunicen, que formen sus propios anticuerpos, entonces cuando ya sean adultos, ya la enfermedad no va a estar presente. O en todo caso se registrarán casos muy esporádicos. Entonces, ¿cómo tendría que identificar una holoendemia? En el examen les podría preguntar algo así como, eh, la enfermedad del ébola, que es muy frecuente en la zona de África, se caracteriza por afectar a la población pediátrica, la cual desarrolla anticuerpos, y se ha visto que su incidencia en población adulta es casi nula. Entonces, esta enfermedad se caracteriza como una holoendemia. Entonces, en la holoendemia, la población pediátrica es la que está afectada, mientras que la población adulta está bien. Y ahora vamos a ver el concepto de hiperendemia. En la hiperendemia, la enfermedad se presenta de manera constante en todos los grupos de edad, es decir, los grupos de edad pueden ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y me faltaba acá, adultos. Entonces, estos 5 grupos se ven afectados de igual manera. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque si nosotros solamente nos quedamos con epidemia y pandemia, no tenemos en cuenta que las enfermedades pueden afectar de diferente manera a los grupos de edad. Entonces, la hiperendemia permite comprender eso, ¿no? En la hiperendemia, todos los grupos de edad se ven afectados de la misma manera. Un ejemplo no encontrado. Sí, adelante, Valentina. Continúa, disculpa, después. Ya. Entonces, teníamos estos conceptos. Voy a ver si encuentro alguno, porque he revisado el MOPS, pero no hay como tal un ejemplo de hiperendemia. Podría ser quizás la peste negra, ¿no? Porque la peste negra diezmó la población de Europa y no se salvaba a nadie. En cambio, el COVID, pues tenía una predilección por adultos mayores eh, a infecciones, ¿no? Y más bien los casos, por ejemplo, de neonatos o de recién nacidos o de niños, era menos la prevalencia. Mi pregunta era más que todo, entonces, ¿cuál sería la diferencia de la pandemia y la hiperendemia? Y en ambos se producen, o sea, se presentan tanto en adultos como adultos mayores como tal, ¿no? E incluso en niños. Claro, en el caso de la pandemia, eh, solamente nos referimos a extensión de la enfermedad en países. En el caso de la hiperendemia, es un análisis, digamos, adentro, por decirlo así, de la enfermedad. Es decir, la enfermedad afecta a todos los grupos de edad, a niños, a adultos, adultos mayores. Es decir, una enfermedad puede ser hiperendémica, pero no puede ser pandémica. Puede darse eso. Y de igual manera, ¿no? Una pandemia puede también no ser una hiperendemia, porque puede ser que la infección, en el caso de la pandemia, sea predominantemente en adultos mayores, o en adultos, o en jóvenes, ¿no? Y se pueda transmitir de esa manera en todos los países. Pero en una hiperendemia puede ser que esté confinada a una región, a un país,
pero que afecta de igual manera a todos los grupos de edad. Es decir, estos conceptos son diferentes, no se pueden intercambiar y tampoco podemos decir que una pandemia es una hiperendemia, porque no siempre va a pasar eso, ¿no? En la pandemia lo que hay es una extensión geográfica a más de un país, pero ese predominio puede ser en un grupo de edad, puede ser en adultos o puede ser en adultos mayores, ¿no? Dependiendo. Ah, ya. Entonces, básicamente, endemia, epidemia, brote y pandemia son la extensión y los otros dos conceptos es cómo se puede manifestar dentro de la extensión, ¿no? Exactamente. Ajá. Estos dos, entonces, son cómo se presenta en la población. Y estos dos son básicamente en cuanto a extensión. Gracias. Ya, continuamos entonces. Ahora vamos a ver conceptos sobre conglomerado, brotes y epidemias. Vamos a ver, vamos a tomar este ejemplo. Imagina entonces que, digamos, tú te reúnes con tu grupo de amigos, de amigas, por fin de ciclo, y van a un buffet, van a disfrutar justamente la comida y después van a tomar algunas bebidas. Por lo tanto, luego de 5 horas, pues ya cada uno se va a su casa, está contento por todo lo que ha disfrutado y empiezan a tener algunos síntomas. Empiezan a tener, por ejemplo, ¿no? El chico que está acá dice, tengo cólicos, náuseas y vómitos. Luego la otra chica dice, me duele la cabeza y estoy yendo continuamente al baño. La tercera persona, tengo fiebre, además me duele el estómago intensamente. Y el chico que está acá dice, me duele el estómago y no puedo dejar de ir al baño. Cada uno entonces, luego de haber ido a este buffet y haber disfrutado de la comida, empieza a tener síntomas gastrointestinales y también infecciosos porque tienen fiebre. Entonces, de este grupo de amigos, 4 han salido afectados. Cuando un grupo de personas es afectada, vamos a denominarlo conglomerado. Ese es el primer paso para la comprensión de cómo se puede originar una epidemia. El conglomerado, entonces, no se confundan con lo que es muestreo por conglomerado, ¿no? Es algo diferente. Acá propiamente nos hacemos referencia a la definición de conglomerado como un conjunto de personas. Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? El día que, por ejemplo, María Fernanda y Cristina fueron a disfrutar con sus amigos y pues empezaron a sentirse mal. Pero, continuando esta historia, ah, bueno, ya es conglomerado, entonces vamos a ver un poco qué es la definición de conglomerado. Entonces, un conglomerado es un agrupamiento de casos, ¿no? No hay acá, ojo, un punto de corte, no es 2 casos, 3 casos, hasta con 2 casos se considera un conglomerado. Y un espacio, un tiempo definidos, en este caso era este restaurante, el día tal, en el que ustedes fueron, y empezó justamente a las 5 horas estos episodios de malestar intestinal y pues, con signos de alguna infección, ¿no? Un conglomerado espacial o temporal podría ser la expresión inicial de un brote, y a su vez un brote es, el conjunto de brotes origina una epidemia. Entonces estamos viendo en orden. Lo que les estoy sombreando es importante porque está en la clase del doctor. El doctor ha basado su clase en el libro de Mopese. Entonces, el conglomerado es el primer paso para comprender cómo se origina un brote. Y nosotros, cuando hacemos la búsqueda de pasos, tenemos que
partir de los conglomerados, usualmente a partir de rumores, y de esa manera se realiza la vigilancia. Y esta es la definición, digamos, más concreta, ¿no? Es una agregación de casos, de eventos de salud, y ojo, acá también me quiero referir a algo más, ¿no? No necesariamente se refieren a enfermedades, pueden ser a otras condiciones o incluso a agrupamiento de vectores incluso, ¿no? Que están agrupados en tiempo o en espacio. Entonces vamos a continuar ahora la historia. Entonces ustedes, de su grupo de amigos, pues 4 estaban mal, ¿no? Luego de las 5 horas. Y al día siguiente, pues ya se sienten un poco mejor. Y uno de ellos, pues decide averiguar las páginas de las redes sociales del buffet, ¿no? Del restaurante, porque pues presuponen de que por eso se originó todo, porque tal vez estaba mal preparada la comida. Y van y se dan cuenta que en la página de esta de este restaurante habían varios comentarios negativos y la gente estaba quejándose porque ellos el día de ayer también habían ido y a las 5 o 6 horas habían tenido también los mismos síntomas. Entonces, ya no solamente tu grupo estaba afectado, sino otras familias que habían ido también a disfrutar. Por lo tanto, había más personas que estaban afectadas. Y ahí es donde hablamos de brote, porque el brote es cuando yo ya identifico a una determinada región, una determinada unidad, ¿no? Que puede ser un colegio, puede ser una universidad, puede ser un restaurante, a partir del cual se registra una gran cantidad de casos. Entonces, ¿por qué al inicio no consideré brote? Que solamente era tu grupo de 5 o 6 personas. Pero si de los 100 que acudieron ayer, 90 presentan, entonces sí lo consideramos brote, ¿no? Porque hay varias unidades que han sido afectadas. ¿Cuál es la definición de brote, entonces? Es una situación epidémica limitada a un espacio localizado. Ese espacio es el restaurante. Como situación limitada, está geográficamente restringido. Y por eso les decía, no puede ser una comunidad, un pueblo, un barco, una institución cerrada. En el caso que estamos viendo, pues calza perfectamente, porque estamos hablando de un restaurante, ¿no? Justamente suele ser un lugar en el que se empieza con algunos casos de infecciones gastrointestinales. Y el otro concepto importante es que un brote es la expresión inicial de una epidemia. Por lo tanto, cuando hablemos de la identificación de brotes, tenemos que hacerlo para prevenir la epidemia. Entonces, pregunta de examen, marque verdadero o falso. Realizamos la búsqueda de conglomerados para evitar la epidemia subsecuente. No, en realidad identificamos conglomerados para ver si hay un brote y recién hacemos la búsqueda de brotes para evitar una epidemia. Entonces, ese orden hay que respetar. Entonces, ¿cómo yo diferencio conglomerado de brote? Conglomerado es un conjunto de casos. Brote, ya identifico el lugar donde se originó. El conglomerado puede ser un conjunto de personas, incluso en el ejemplo que hemos visto, yo lo he colocado como un grupo de amigos, ¿no? Pero podría ser que cada uno haya ido a disfrutar de manera individual, ¿no? Eso a veces pasa. Algunos prefieren ir solos al restaurante. Y, y imagínense, ¿no? Que ellos no se conozcan y cada uno haya ido por su lado. Entonces, conglomerado sigue siendo, porque son 4 pasos. Pero después se dan cuenta de que hay más personas afectadas. Entonces, eso es brote.
Y bueno, tenemos luego la epidemia, ¿no? Que ya es un problema de salud pública. Ya la epidemia se entiende mejor con el gráfico que hicimos eh, la clase de ayer, ¿no? Trasciende ya los límites geográficos y poblacionales propios de un brote. Entonces, la epidemia se considera como un conjunto de brotes, que puede haber un brote en un colegio, puede haber un brote en una iglesia, puede haber un brote en en una universidad. Entonces se van detectando brotes y por eso ya empieza una epidemia. Y esto es muy importante antes de que continuemos. Una epidemia no necesariamente se define como un gran número de casos. Por eso es que no vayamos a pensar de que hay un punto de corte para considerar epidemia. Incluso, como se señala acá, si se empiezan a detectar, imagínense, el día de mañana 10 casos de viruela, pues eso es una epidemia, ya que está erradicada la viruela a nivel mundial. No debería haber casos. Basta con uno o dos casos y ya prendemos la alarma. Si hay 10, entonces ya es una emergencia eso. Entonces, estos son conceptos teóricos claves que sé que igual lo van a repasar cuando vean la clase teórica, pero acá quiero reforzar esto. Y vamos al segundo punto, que es la investigación de brotes. Este es un tema teórico, nuevamente. Eh, Propiamente acá lo que hacemos es hacer la investigación del brote, o sea, desde el comienzo. Este es el cuadro más importante de esta clase. ¿Qué les recomiendo? Que sepan el orden de la investigación de brotes. Porque a veces uno puede confundirse, ¿no? Uno podría, a veces a mí me pasaba, que decía, no, eso es por pura lógica, ¿no? O sea, obviamente que primero tengo que confirmar la ocurrencia y luego aparecer el trabajo de campo. Pero luego, cuando uno empieza a resolver los exámenes, se puede empezar a confundir, sobre todo acá, ¿no? Por ejemplo, dice caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona, recién es el quinto paso. Yo me confundí en este, ¿no? Realizar la búsqueda activa de casos y caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. Uno podría decir, si ya confirmé la ocurrencia de brote, entonces tengo que caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. No. Mopé se dice que primero busco los casos. Y claro, tengo que ver esos casos, en qué lugar estuvieron, dónde, a qué hora, y recién después ya puedo caracterizar el brote. Acá lo que vamos a hacer es los ejercicios que nos pueden preguntar de aquí. Bien, entonces vamos a ver lo que es, nos vamos a centrar especialmente en este punto, caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. Entonces, mucha atención porque acá hay preguntas. De manera similar a como hicimos ayer, en el eje de las ordenadas, el eje Y, nosotros colocamos los casos. Y en el eje X vamos a colocar el tiempo, ¿no? El tiempo que puede ser expresado en horas, en días, en meses. Para este ejemplo vamos a colocar los 30 días del mes de junio. Y vamos a ponernos en la situación que ha ocurrido un brote. Significa que ha habido un número de casos de X enfermedad que finalmente van a tener que ser investigadas. Para este ejemplo, vamos a ver que acá se han registrado, entre estos días se han registrado los casos. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué día se registró la mayor cantidad de casos?
El 25. Exacto, el día 25 se registró la mayor cantidad de casos. Pues esto va a ser muy importante, ojo, porque pueden ser preguntas básicas, pero así vamos a resolver los ejercicios. ¿Qué día empezaron a registrarse los casos? O sea, ¿cuál fue el primer día en el que aparecieron los primeros casos? El 21. El 21. Gracias. ¿Y en qué día se registraron los últimos casos? Es el día 29. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer para identificar las preguntas es saber cuál es el primer día que se registraron los casos y el último. Lo más común, lo más común es que haya lo que se denomina un periodo de incubación. Eso significa que, que no todas las personas tienen un mismo periodo de incubación. Hay algunas en las que la enfermedad se va a manifestar de manera más rápida y otros en los que la enfermedad va a demorar un poquito más. Por lo tanto, no podemos hablar de un periodo de incubación fijo. Y si ustedes se dan cuenta, en los textos de medicina interna siempre se habla de un un periodo de incubación entre 3 a 7 días, entre 8 a 11 días, porque justamente, pues no, no puede ser un tiempo fijo. Entonces, las preguntas van a ser sobre el periodo probable de exposición, porque una vez que yo me expuse al agente causal, empieza el periodo de incubación. Ahora, lo que nos van a dar como dato en las preguntas es el periodo de incubación, o sea, eso ya el ejercicio nos va a proporcionar, porque nosotros no podemos saber pues el periodo de incubación de todas las enfermedades. Entonces, imaginemos que nos dicen que este periodo de incubación va entre 14 a 18 días. Por lo tanto, ¿cuál sería el periodo probable de exposición? Y eso es lo que van a preguntarnos. Lo que vamos a hacer es identificar el día en que se registró la mayor cantidad, perdón, el último día en que se registraron casos, es el día 29. Y ese día 29, y lo que voy a restar es el periodo máximo de incubación, que es el día 29 menos 18. Ahora ustedes podrían decir, pero ¿por qué este y por qué no este? Porque yo digo, ¿no? Si se registraron recién el 29, yo podría pensar que se ha demorado bastante en manifestarse, ¿no? Que su periodo de incubación ha sido mucho mayor. Por lo tanto, yo voy a restar para obtener justamente ese día en el que pudo haber empezado la exposición. Y lo segundo es identificar el día en el que empezaron las exposiciones, los casos, que sería el día 21. Y lo que voy a hacer es restar el periodo más corto de incubación, que sería 14. Es decir, alguien que estuvo expuesto al agente causa del día 7, en 14 días desarrolló la enfermedad, por lo tanto, ya se considera un caso. Empezaron los síntomas, entonces ella se identifica como un caso. Y alguien que estuvo expuesto al día 11 tuvo que pasar 18 días para que empiece a manifestar los síntomas y se registre como un caso. Entonces, las preguntas en el examen van a ser, ¿cuál es el periodo probable de exposición? Entre el día 7 y el día 11. O sea, entre estos 2 días va, va a haber, se determina el periodo probable de exposición. Pues, esta es una estimación que vamos a hacer a partir del periodo de incubación. ¿Hasta ahí se entendió?
Sí, una pregunta. ¿Siempre el periodo probable de exposición va a ser entre 2 días o puede que haya por ejemplo, un día, por ejemplo, ¿no? En específico, que coincidan? Ya, pues es una excelente pregunta, porque ahí hay otro concepto más del MOPESE, ¿no? Que es lo que se llama eh, una exposición a fuente única. O sea, hay otra forma, eso va a depender mucho. En realidad, lo que nos van a preguntar siempre es por periodo probable de exposición entre 2 días. Pero puede haber otro tipo de enfermedades en los que se considere que hay una mediana de incubación que se cumple para todos, es decir, 12 días. Me contagio, digamos, el día de hoy y en 12 días desarrollo la enfermedad. Entonces, eso se llama un periodo de incubación único. Ya no hablamos de un rango ahí. Entonces, en esos casos, el cálculo es diferente. Vamos a hacer algunos comentarios luego, pero no es lo usual en realidad. En esos casos en los que nos dicen, por ejemplo, ¿no? Ya no nos dan un periodo, nos dan solamente un único valor, por ejemplo, 16 días. Si nos dicen 16 días, ahí ya no calculamos en función al primero o al último día, sino al día con más prevalencia. El día con más prevalencia le restamos el único valor que nos da. Pero cuando nos digan periodo probable de exposición, siempre va a ser 2 días, entre 2 días. Ya entendí. Entonces, la respuesta por ejemplo, del otro caso, ¿no? Del 25 menos 16, o sea, eso, ¿qué es o sea, qué es en sí, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué representa? Representa la fecha única de exposición. Es otra situación, o sea, va a depender mucho de la enfermedad. Para entender mejor esto, lo vamos al finalizar, vamos a revisar la guía para que se entienda mejor. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Esta es una pregunta de un cuarto examen del 2021. Un grupo de turistas viajaba por Europa experimentó un brote por norovirus. El grupo siguió un patrón de horarios de refrigerio constante. Cada mañana tomaban desayuno juntos de 6 a 7 de la mañana, se detenían a almorzar de 1 a 2 y después cenaban juntos alrededor de las 7. Y se ha descubierto que este periodo de incubación se da entre 24 y 48 horas. Entonces, ¿qué día y hora empezaron a registrarse los casos? Eso es lo primero que tenemos que identificar, porque nos dicen, la pregunta es que, ¿en qué día y en qué comida fue más probable que se dio la exposición? O sea, nos están preguntando el periodo de exposición. ¿Qué día y hora se empezaron a registrar los casos? Sería para el primer día sería 6 de la mañana, 6 a.m. 6 a.m. O sea, la pregunta es, ¿qué día y hora empezaron a registrarse los casos? Empecemos por a partir de qué día empezaron a registrarse los casos. No vi la imagen, estaba viendo el texto. A las 8 A las 8. ¿De qué día? del 21 de abril. Del 21. Trabajemos mejor con la hora de 20 horas. 20 horas, 21 de abril. ¿Y en qué día y hora se registraron los últimos casos? A las 16 horas el 22 de abril. Exacto. Y con eso ya está resuelto el problema. Porque lo único que tenemos que hacer es restar.
como nos dicen 48 horas, ese es el que se considera el periodo más largo de incubación. Por lo tanto, tengo que restarlo del día más largo, el último día en que se registraron los casos. Porque esta persona, o las tres personas más o menos, suponiendo que son tres, y recién manifestaron enfermedad a partir de las 4 de la tarde del 22 de abril, yo, eh, para mi investigación, tengo que pensar que su periodo de incubación fue mucho más largo. Por lo tanto, si yo resto 48 horas, pues básicamente voy a estar en la misma hora, 16 horas, pero de 2 días anteriores, que sería 20. Entonces estoy acá. Y en el otro caso, tenemos 20 horas y voy a restar 20 horas del 21 de abril y le voy a restar 24 horas. Por lo tanto, sigue siendo las 20 horas y ahora son el día 20 también. Esto fue de 20. Entonces ya está. Esto de acá es el periodo probable de exposición. Nos dice, ya, bueno, ya de por sí sabemos que no es 19 de abril y tampoco 21. 20 de abril, en el almuerzo. Bueno, el almuerzo es de 6 a 7. No, perdón, es de 1 a 2. Entonces no puede ser almuerzo. Desayuno, el desayuno es de 6 a 7. Puede ser. Cena, claro, ¿no? Porque la cena dice que es alrededor de las 7. Y esto es entre las 4 y las 8. O sea, es posible que acá haya ocurrido, ¿no? En la cena. Por eso es que la respuesta es 20 de abril, cena. ¿Alguna duda? Todo claro. Gracias, María Fernanda. Y bueno, para ir finalizando, vamos a ver este otro ejemplo. Lo voy a... Creo que María Fernanda está en clases. Yo también estoy en clases, así que también estoy viendo si llaman asistencia. Vamos a ver. Esta es una pregunta del MOPESE, así que mucha atención. El gráfico 5.8 muestra la curva epidémica observada en un brote de leptospirosis. El brote afectó a 102 personas. Con base a esta información, establezca la duración del brote y estime el periodo probable de exposición al agente causal. La leptospirosis tiene un periodo de incubación de 4 a 19 días, una amplitud de 15 días. Anote sus respuestas y disculpe. Entonces, ¿cuál sería el periodo probable de exposición? A ver, sin, digamos, hacer todos los pasitos. Tenemos entonces 27, tenemos 15. Al 27 de resto, ¿cuánto? 19. 9. 19. Y aquí dice de resto, 4. 4. Por lo tanto, esta sería 8, Aún. esta sería 11. Eso significa que el periodo probable de exposición es entre el día 8 y el día 11. Nada más, o sea, si se dan cuenta es sencillo, pero hay que saber cómo enfocarlo. Y ahora dice la duración del brote. Pues la duración del brote es contar. Si duró del 15 hasta el 27, entonces son 12 días. Duración 12. Ahora Una vamos a ver. Sí, adelante. Aprovechando el gráfico de ahí, por ejemplo, si existiera un gráfico que tiene como que no es constante, pues, ¿no? O sea, que sube y baja y hay un
periodo en el que no hay ningún caso y luego vuelve a subir. ¿Cómo se podría calcular ahí el periodo de duración si hay como que un espacio en el que no hubo casos, ¿no? O se consideran como dos curvas diferentes. Interesante. Bueno, vamos a ver, en realidad el proceso es el mismo, pero vamos a consultar directamente la fuente, porque eso justamente es el libro. Primero vamos a resolver la pregunta de fecha probable de exposición. Entonces, acá lo que se considera esto, no lo que les decía. Fuente común puntual, la infección con el agente causal ocurre en el momento mismo de la exposición a la fuente común. O sea, en otras palabras, ¿no? Si, por ejemplo, eh, yo consumí queso, o mejor, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo fui a la casa de alguien que tenía diferentes reservorios de agua, ¿no? Y en este caso son un lugar en el que se acumulan vectores de dengue, ¿no? De los mosquitos aedes allí. Entonces, bajo esta hipótesis de fuente común puntual, lo que yo pienso es de que el día que yo fui es el día que yo me expuse al agente causal. Y por eso es que se considera el periodo de incubación como una mediana de la serie de datos. O sea, ya no me van a dar un rango, me van a decir solamente un promedio, el valor central del conjunto de datos. Por eso es que acá calculamos solamente restando, ¿no? Es decir, el pico de brote, o sea, el día en que se registró la mayor cantidad de casos, resto la mediana del periodo de incubación. Y esa es la fecha probable. No se preocupen que vamos a hacer un ejercicio sobre eso luego, para que se fije esta idea, ¿no? Pero esto no es usual, y por eso en las preguntas se, se pregunta por algo que es más científicamente posible, ¿no? En realidad, el día que yo me expuse a la fuente de exposición no es el día que me contagié. Puede ser que haya pasado 2 días y recién haya ocurrido la exposición al agente causal. Y por eso es que hablamos de un intervalo de exposición. Y a partir de ahí calculamos, ¿no? El periodo probable. Ahora, lo que mencionaba María Fernanda es lo que está por acá. En esta situación en la que se registra un caso luego, también se hace la resta, porque hay que pensar que este caso también tuvo un periodo de incubación mucho más largo. Entonces, por eso es que hacemos el mismo procedimiento para poder hallar el periodo de disposición. Vamos a ver si encuentro unas preguntas sobre eso. Acá hay una, pero quiero ver si hay una de algún examen. Pero en sí el procedimiento es similar. María Fernanda, no sé si la duda que tenías
¿Era en base a algo que habías visto o que te dijeron? No, o sea, me recuerdo un poco de la pandemia, ¿no? Que a veces en algunas curvas que observaba por la página tenían descensos, ¿no? Ya en los últimos días, pero era como, ¿cómo podría? Se me vino a la mente ahora que estamos viendo estos tipos de ejercicios, ¿no? ¿Cómo podría resolverse, o sea, de la fecha probable si hay un repunte, ¿no? En la nueva curva, como esta curva que está ahí de día 14 al 10 igualita, luego de un silencio y haya otra curva similar, ¿no? Con un Ajá. pico así de elevado también. Sí, también pasa eso. Pero para, digamos, verlo de una manera más práctica, voy a plantear algunas preguntas para que veamos un poco cómo se maneja. Pero sí es el mismo procedimiento de restar los días. Mm, Es decir, aquí no importa qué tantas personas fueron, ¿no? O casos que hubieron en las fechas, sino cuándo comenzó todo, ¿verdad? Independientemente Exacto, de la curva. exacto. Esa es una deducción importante, ¿no? Las casos no interesan. Lo que interesa para saber la fecha probable de exposición es saber cuál fue el primer día en que se registraron los casos, el último. Y el último, ¿no? Y a partir de eso hacer las restas con el periodo de incubación, que ojo, es el dato que nos van a dar en el examen. Los casos no son importantes, ¿no? Porque así se haya registrado solo un caso, ya basta para saber eh, que a partir de ahí empezó el brote, ¿no? Ya entendí, gracias, Carlos. Gracias, María Fernanda. Cristina, ¿tendrías alguna duda? Eh, sí, Carlos, con respecto a ese gráfico que estás colocando, por ejemplo, ese periodo de brote, periodo de duración sería, en este caso, 6 o no. Por ejemplo, el último sería 16 menos 10. Ah, entonces sería 6. Y en caso de periodo digamos, el periodo de probable de posesión, sería entre 6 y 6 8. ¿No? y 8, exactamente. Ya. Pero si, por ejemplo, en el número 15 no hay caso, pero si hubiera, si no, por ejemplo, si hubiera en el número 20 en vez de 16 y no hubiera casos en esos días, por ejemplo, también se podría hallar ese duración de brote sería 20 menos 10, ¿no? Sí. Y- Sí, entonces, ya, Carmen, tenía esa duda, ¿no? Ah, sí, está bien. En realidad el procedimiento es el mismo, ¿no? Porque estamos viendo todo como se puede, como un brote en sí, propiamente. Y con respecto a lo primero, como entré ya casi un poco tarde, había una diferencia de conglomerado y brote. Conglomerado, escuché que era en los números de casos, como veían las personas que estaban conversando en esa cena. Y el Ajá. brote, ¿a qué se refería? Bueno, El ¿cómo lo brote podría es, ir? claro, en el ejemplo que estábamos viendo, el brote era que más grupos de personas estaban afectadas. Y entonces, en ese restaurante, ya no era solamente tu grupo de amigos de 5, sino eran ya las 90, las 100 personas que fueron. Entonces ahí se ven afectadas familias, grupos de trabajo, etcétera, que van ahí. Entonces, el brote es cuando yo identifico un lugar como que empezaron todos los casos. Que en este caso ya puedo decir que ese restaurante era el brote de esa enfermedad que se estaba dando. Ya como colocaste alguna, por ejemplo, eso del live de Facebook, que era, por ejemplo, un montón de personas se enfermaron, entonces las personas ya no irían, digamos, asimilaría como que han sido enfermados por esa causa, ¿no? Exactamente.
ahí es donde ya identifican de que no eran solamente Vale, los pensando. 5, ¿no? Sino que eran más. Entonces ahí ya puedo decir que el día de ayer en ese restaurante ocurrió un brote de una enfermedad diarreica aguda y cuya agente causal no se conoce, pero que ha originado todos esos síntomas, ¿no? Y ya no son las 5 personitas que fueron, sino que ya fueron casi todos los que asistieron. Mm. Hay otra cosa, por ejemplo, en esos pasos que para poder realizar la investigación que colocaste, ¿cómo podría ser una memotecnia para poder recordarlo? Porque son 10 pasos. Bueno, esa es una pregunta interesante. Voy a ver si puedo construir una mnemotecnia de esto. Mm, Y en el examen, ¿qué es lo que había venido? Por ejemplo, tú habías comentado de que el número 4, el número 5 había una confusión, algo así, pero en el examen, en los pasados, ¿cómo ha sido el ejemplo? Sí. allá en los exámenes, lo que pedían era ordenarlo. Te daban 5 y te decían, ordénalos en el orden como se debe investigar un brote. Mm, Entonces, te dan, digamos, los más conocidos, ¿no? Confirmar la ocurrencia, pues eso es lo primero. Pero al menos, por ejemplo, a mí me confundía estos. Entre el 4 y el 5 a veces uno se confunde, ¿no? Porque dice, confirma la ocurrencia de brote, entonces caracteriza el brote. Entonces es lo que, digamos, uno pensaría que se hace luego. Pero no, pues, porque confirmar la ocurrencia de un brote es que decir, en ese sitio ocurrieron los casos. Entonces yo tengo que buscar activamente los casos. Y ahora recién después de eso, cuando ya sé cuáles fueron esas personas, ya voy a caracterizar en tiempo, en espacio y también en persona. Y ahí voy a mm. identificar, como veíamos acá, ¿no? Había una imagen interesante. Esto es, por ejemplo, una forma de notificar un brote. El departamento, ya estoy identificando el lugar, luego el tiempo. Bueno, acá no está detallado el tiempo, realmente, pero está la fecha de notificación. El número de casos. Entonces ahí ya voy confirmando las personas que estuvieron en este brote. Yo les voy a pasar una mnemotecnia o una forma de recordar, porque como Sí, son por 10 favor. pasos. Ujú. Bien, entonces, eso es lo que les quería transmitir por ahora. En realidad, mi recomendación es que puedan revisar un libro de Montese, porque hay más conceptos teóricos que son fácilmente entendibles, ¿no? Acá lo que queremos ver es esto de los ejercicios de cálculo del periodo de incubación. Y mañana vamos a hacer todo lo que es las pruebas de hipótesis. Entonces es importante que ustedes puedan salir del curso de epidemia manejando eso, que se pregunta en todos los exámenes, no solamente del curso, sino en el ENAM, en el salud. Entonces vamos a ver una forma práctica de hacer estos ejercicios. Y bueno, eso sería todo. Les voy a pasar por el grupo, el pasito. Van a ser ya no 5 preguntas, sino de 10 porque, bueno, la idea era empezar un poquito más temprano, ¿no? Pero bueno, recién a las 8:10 se conectó María Fernanda y bueno, ya después después se unió Cristina, ¿no? Entonces, eso sería todo por ahora. No sé si quisieran comentar algo. Carlos, entonces, disculpa, por la última pregunta, en el examen, el cuarto examen, ¿ese periodo probable de posición vino con gráfico o vino así como un texto? Vino Con, ¿cómo? con gráfico vino. Con gráfico. Ah, ya. Ujú. Ah, Yanira, buenas noches. Hola, buenas noches. Me confundí, pensé que la clase era a las 9 y y cuando y era a las 8 cuando le alineé. Es Ah, solamente la grabación, por favor, voy a tener que ver ya y ahorita voy resolver a luego grabar. de eso. Ahorita lo voy a subir Gracias. entonces. Gracias.